Hola, mundo. Bueno, vamos con el tercer video sobre Husserl. Ya es domingo, 14 de abril de 2024, en Madrid, y son 39 minutos pasada la medianoche. Está comenzando el domingo. En Madrid. Bueno, vamos con el tercer video acerca de Husserl. Bueno, Husserl. Ya hablamos en el video anterior. Del planteamiento del problema filosófico para Husserl. En este video hablaremos de la posibilidad de la filosofía como ciencia. Recuerden que Husserl quería hacer de la filosofía una ciencia rigurosa. Entonces, se trata de ver cómo el fenómeno o esencia puede dar lugar a una ciencia estricta y rigurosa. Dijimos que el fenómeno o esencia se manifiesta a la conciencia por un acto de reducción fenomenológica. Por consiguiente, lo primero que nos ha de decir Husserl es que entiende por esto que él llama conciencia. Ante todo, obviamente no se trata de la conciencia en el sentido de la psicología, en lo absoluto, ¿no? Entonces, no voy a describir cuáles son los mecanismos psíquicos, fisiológicos que elabora la psicología, porque no estamos hablando de la conciencia en términos psicológicos. Entonces, sean cualesquiera los mecanismos físicos, fisiológicos que producen la conciencia, y esta parte para Husserl no le interesa la filosofía, la conciencia en su pureza primaria, que es lo que sí interesa a la filosofía, es un mero darse cuenta de algo. O sea, para Husserl la conciencia es darse cuenta de algo. La conciencia es siempre y solo conciencia de. Uno es consciente de. No se puede conjugar el verbo consciente. Uno no puede ser consciente, es un verbo que hay que conjugarlo de forma compleja. Bueno, uno no puede ser consciente de nada. Uno no puede decir soy consciente. Bueno, uno es consciente de algo. Estamos hablando del campo de la filosofía. No de cosas como soy consciente de que estoy vieja. O sea, bueno. Entonces, habla Husserl de la conciencia en su pureza primaria. El darse cuenta de algo. La conciencia es siempre y solo conciencia de. Y esto es muy importante para Husserl. Precisamente en cuanto puro darse de algo. Reducida la actividad mental a este momento de puro darme cuenta, me hallo instalado en la conciencia pura, según Husserl. A esta conciencia pura es a la que es manifiesto el fenómeno o esencia, del que hablamos en el video anterior. ¿Cuál es la estructura de esta conciencia pura? Bueno, la conciencia pura, es decir, la conciencia de, es algo que solo es conciencia en cuanto lo es de algo. Toda conciencia está dirigida hacia algo. Y aquí hay que llamar la atención sobre una palabrita muy importante en la filosofía de Husserl en cuanto a teoría del conocimiento, que es la intencionalidad. La intencionalidad de algo, la intencionalidad.
La intencionalidad, ante todo, es ese momento según el cual la conciencia es algo que solo lo es de otro algo. Es decir, la intencionalidad es ese momento en el cual la conciencia es conciencia de otro algo, además de ella misma. En este aspecto, la conciencia es una intentio, una palabra que le gusta mucho a Xavier Zubiri utilizar, pero yo no la voy a utilizar, me siento más cómoda con noesis. Entonces, en este aspecto, la conciencia es una intentio, o como dice Husserl, es una noesis. Repito, la intencionalidad ante todo es ese momento según el cual la conciencia es algo que solo lo es de otro algo. En este aspecto la conciencia es una noesis, que podríamos traducirlo del griego como intuición. Más tarde hablará Husserl de la conciencia idética en las meditaciones cartesianas lo hace. La noesis, importante palabrita. No se trata de una relación entre un acto y su objeto. Esto lo recalca siempre Husserl pensando en Kant, ¿no? Esto no es Kant. No es Kant donde hay, digamos, algo que con una flecha se relaciona con otro algo. Y ese algo es para Kant, la cosa en sí que se relaciona con una apariencia, ¿no? En el caso de Husserl no hay relación, no hay ninguna relación. No se llama relación, no se puede hablar de relación entre un acto y su objeto. Simplemente hay una noesis. Esto se entiende más y mejor después y escuchando el video anterior. No se trata de una existencia y de un objeto reales. Recuerdo por enésima vez que Husserl en su teoría coloca toda la realidad entre paréntesis, la reduce a pura fenomenología. Bueno, no se trata de una existencia y de un objeto reales, por tanto, sino de algo distinto, de una existencia y de un objeto intencionales. La conciencia es lo que hace que haya objeto intencional para ella. O sea, la conciencia no solamente es objeto de algo, sino ella hace que haya objeto intencional para ella. Esto puede parecer difícil, pero si lo escriben y lo leen 2 o 3 veces, está clarísimo. Esta parte la voy a repetir de nuevo. La conciencia es lo que hace que haya objeto intencional para ella. Es decir, la conciencia no solo es intencional porque es conciencia de algo, sino que también hace que haya algo intencional para ella. ¿Okay? La conciencia no solo tiene un objeto, sino que hace que ese objeto, sino que hace que haya un objeto, o que ese objeto sea intencional para ella, y lo hace desde ella misma. Ahora, lo que la noesis hace, la noesis, véanla como dentro de la conciencia, aunque eso no se puede poner en un ensayo filosófico. O sea, la noesis está dentro de la conciencia, lo tachan, ¿no? Pero la noesis, véanla como algo que está ahí junto con la conciencia, ¿no? Entonces, la noesis lo que hace es fundar la posibilidad de la manifestación del objeto intencional tal como éste es en sí mismo. Es decir, ¿qué es lo que hace la conciencia? Posibilita la manifestación ¿de qué? Del fenómeno. Del fenómeno.
Entonces, la intentio, noesis, no, o sea, no es una mera correlación subjetiva, sino un a priori de su manifestación. No tiene nada que ver con los a priori de Kant. O sea, la noesis es un a priori de la manifestación del fenómeno. O sea, de alguna manera en la conciencia ya está el a priori de la manifestación del fenómeno. Esta es la creación de Husserl. La intencionalidad no es sólo intrínseca a la conciencia, sino que a priori respecto de su objeto, donde a priori significa que la conciencia funda desde sí misma la manifestación de su objeto. Y este fenómeno de intencionalidad es lo que temáticamente llama Husserl vivencia. O sea, ocurre una vivencia cuando la conciencia, que posee una intencionalidad intrínseca, pero que también posee el a priori de lo que se le va a dar a ella, que iba a decir, es que Husserl, la conciencia tiene una intencionalidad implícita y un a priori, que lo llamamos noesis, del fenómeno que se le va a dar a ella. Es decir, que de alguna forma el fenómeno ya está en la conciencia como un a priori. Y es a lo que llamamos noesis. Y luego, bueno, repito que este fenómeno de intencionalidad es lo que temáticamente llama Husserl vivencia, porque va a haber que hablar mucho de la vivencia. Precisamente porque la conciencia es intencional o tiene intencionalidad, tiene como término suyo un objeto que es su noesis propio, lo que Husserl llama noema. Entonces tenemos la noesis y el noema, pero no hay una flecha, no hay un noesis que se dirige a un noema. Eso es todo una vivencia. Donde hay una flecha es en Kant, entre el objeto en sí, o la cosa en sí, perdón, y la apariencia, que no me acuerdo ahora cómo la llama Kant. Kant sí los relaciona, tipo flecha, ¿no? Pero para Husserl esto es una vivencia, ¿no? Aquí no hay una relación. Hay un noesis, que en cierto modo es el a priori del noema. Bueno, el noema no es contenido, sino mero término intencional de la conciencia. Algo que es manifiesto en ella, pero que no es ella misma ni parte de ella. Y tiene este término intencional 3 caracteres. Primero, es algo independiente de la conciencia, el noema. Segundo, el noema objetivamente manifiesto a la noesis. ¿Por qué es objetivamente manifiesto a la noesis? Porque la noesis es como un a priori del noema. El noema objetivamente manifiesto a la noesis de la conciencia no puede darse sino en ella. Entonces tenemos la conciencia, la intencionalidad, la noesis y el noema, que solo puede darse para esa noesis que tiene, por decirlo así, su a priori. El noema no solo se da en mi conciencia,
sino que se da en virtud de la conciencia misma, fundado en ella, por lo del a priori. Estos dos momentos de noesis y de noema, como no se dan el uno sin el otro, tienen una unidad intrínseca peculiar. La unidad noético-noemática tiene pues, o sea, noesis, noema, tiene pues un carácter sumamente preciso, es una unidad de sentido. Claro está, en esta unidad los dos términos no funcionan, por decirlo así, en pie de igualdad. Porque la noesis es algo que desde sí misma hace que se ha dado el noema. ¿Por qué no están en pie de igualdad? Porque aquí está la conciencia, su intencionalidad, el noema, pero el noema tiene un cierto a priori, y la noesis, conciencia, intencionalidad, noesis, y el noesis tiene un a priori que, por decirlo así, llama a un noema en particular. Cada noesis tiene su noema. Entonces el noema no está en pie de igualdad con el noesis. El noesis está, digamos, de un lado más poderoso, por decirlo así. No poner eso en un ensayo de filosofía, lado poderoso, no, por favor. Yo hasta aquí sigo a Husserl, pero llega un momento en que yo cambio de filósofo. Lo peor es que después viene Heidegger, ¿no? Bueno, repito esto porque es muy importante. En esta unidad, los dos términos no funcionan en pie de igualdad, porque la noesis es algo que desde sí misma hace que se ha dado el noema. Recuerden que en la noesis hay una especie de a priori, que nada tiene que ver con los a priori de Kant. El sentido del noema no depende de la conciencia, sino del noema mismo. Pero que el objeto sea sentido noemático, eso se debe a la conciencia. Y en esto consiste el acto de dar sentido. La unidad de sentido, objetivo del noema, es justo lo que según Husserl es el ser, el ser. El ser para Husserl se funda en la conciencia misma. Tal es, a grandes rasgos, la estructura de la conciencia pura, según Husserl. Dimos tres características, ¿no? Las repito. La conciencia pura para Husserl es algo independiente de la conciencia. El noema para Husserl. Quería repetir los tres caracteres del noema. El noema es algo independiente de la conciencia, objetivamente manifiesto a la noesis de la conciencia, no puede darse sino en ella, y el noema solo se da en mi conciencia. No solo se da en mi conciencia, sino que se da en virtud de la conciencia misma, fundado en ella. Husserl no puede detenerse aquí, sino que tiene que buscar en esa conciencia pura la posibilidad de un saber absoluto. Para ello necesita entrar en los modos de conciencia en los que se puede constituir ese saber. Husserl, lleva a cabo un fino análisis de la intencionalidad, enorme y complicadísimo, que me voy a saltar. La intención de un objeto, inmediata y originariamente dado a la conciencia, es lo que Husserl llama intuición. O sea, la intención de un objeto, inmediata y originariamente dado a la conciencia, es lo que Husserl llama intuición. Una intuición eidética, porque es una intuición acerca del ser. La intuición es entonces pura y simplemente el ver lo manifiesto, originalmente manifestado. Y tan solo en cuanto manifestado, es decir,
como mero correlato intencional de la conciencia pura. Esta conciencia, esta intuición de Husserl, es una intuición ideacional, de idea, porque me da el eidos del objeto. Esta intuición es inmediata, es una intuición eidética. En este punto, Husserl tiene que debatirse con pensadores como Leibniz, para quienes la intuición intelectual es la visión de una idea innata. Esta intuición no tiene nada que ver con las ideas innatas, la intuición eidética de Husserl. Para Husserl no se trata de esto porque ninguna intención ideal se da, sino en y por una intención concreta. La intención directa y originaria de lo dado en cuanto dado, y solo en cuanto dado, es una evidencia absoluta de lo que es lo dado. Podría parecer que estas cosas que he sacado de este libro de Zuribi, podría parecer que Zuribi escribe de una manera como muy pedante, pero es que cualquiera que aborde a Husserl tiene que remarcar estas cosas. Y repito, la intuición directa y originaria de lo dado en cuanto dado, y solo en cuanto dado, es una evidencia absoluta de lo que es lo dado. Todo eso que parece reiterativo es necesario. No sobra nada. Como la intuición de lo así reducido eidética y trascendentalmente es una intuición de la esencia, resulta que la evidencia en cuestión es la evidencia absoluta de la esencia. Una intuición evidente y evidenciadora. Luego tenemos que hablar de lo que Husserl llama horizonte. Todo objeto, además de darnos lo que nos da en un momento, abre un horizonte propio de posibilidades de manifestación. Podríamos decir que puede que nos dé una pluralidad de fenómenos. Puede. Tampoco se puede poner en un ensayo filosófico eso de la pluralidad de fenómenos. Para la conciencia fenomenológica, un objeto imaginado es susceptible de darnos conciencia de lo que él es, al igual que un objeto percibido, porque para Husserl la imaginación es una cuasi experiencia. Es una verdadera experiencia, la experiencia fenomenológica. Dice Husserl, y Husserl dice que la experiencia fenomenológica, eso es en lo que consiste la filosofía. Es una ciencia estricta y rigurosa de la esencia. Pero la reducción fenomenológica no es solo eidética, sino trascendental, en el sentido explicado en el video anterior. No en ningún sentido de psicología descriptiva. El problema del origen y planteamiento del problema filosófico como término de una ciencia absoluta, al problema del origen y planteamiento del problema filosófico como término de una ciencia absoluta, respondió Husserl con un solo concepto: reducción. Reduccionismo fenomenológico en el video Husserl 2. Y al problema de la posibilidad de la filosofía como ciencia estricta, video número Husserl 3, que es este, Husserl responde con el concepto de intuición. Ahora falta que Husserl nos diga cuál es para él el problema filosófico radical. Y eso va para Husserl 4, para que no sean tan pesados los videos. Ya vuelvo.